Hola, ¿cómo están compañeros? Aquí estamos de nuevo con un podcast de ciudadanías comunicativas. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Estamos hoy con nuestro amigo Andrés Aristizábal, politólogo. Saludos, Andrés. Hola Angélica, ¿cómo estás? Y muchas gracias a todos por escucharnos en esta mañana, tarde o noche de hoy. Yo soy Andrés Aristizábal Mayor, soy politólogo e historiador con una opción en economía de la Universidad de los Andes. Estoy estudiando actualmente una especialización en gerencia de proyectos, justamente para saber gestionar mejor los espacios de interacción entre seres humanos en el mercado laboral. Entonces, bueno, ese soy yo. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Qué rico tenerte acá con nosotros. Bueno, yo te invité principalmente para hacerte unas preguntas que tienen que ver mucho con el tema de las ciudadanías comunicativas. En ese orden de ideas, la primera que me surge es, ¿por qué es importante el concepto de ciudadanía? Yo creo que es fundamental, principalmente en este mundo que vivimos ahora, digamos, en el mundo posterior al siglo de las revoluciones, que es el siglo XIX, cuando muchos países, especialmente en América Latina, lograron la independencia de los imperios que los tenían colonizados. Y luego en el siglo XX pasó lo mismo con países del sudeste asiático y países de África. Pues estos territorios fueron entrando a un sistema político que conocemos como la democracia. Y finalmente la democracia se basa o se fundamenta en que el gobierno lo tiene el pueblo. El soberano ya no es el rey, el soberano ya no es el señor feudal o el emperador. El soberano somos tú y yo. Somos el conjunto del pueblo los que decidimos qué pasa con nuestro territorio y con nuestra nación. Esa gente que tiene la capacidad de decidir son los ciudadanos. Entonces, yo creo que es fundamental reconocer que la ciudadanía no es un concepto ahí, pues cualquiera, sino que es el concepto que fundamenta la realidad política y social en la que vivimos hoy. Sin ciudadanos no hay Estado-nación. Sin ciudadanos no hay democracias. Entonces, creo yo que es muy importante que reconozcamos la importancia detrás del concepto de ciudadanía como ese eje que une a las sociedades actualmente, especialmente a las democracias. ¿Cómo se relacionan los conceptos ciudadano, democracia y política? Eh, o sea, no son sinónimos porque decir que son sinónimos sería un error terrible, pero están absolutamente interrelacionados entre ellos. La democracia es un sistema político. ¿A qué me refiero con que es un sistema político? Es un conjunto de reglas, de normas, de leyes que permiten reconocer cómo una sociedad va a funcionar. ¿Cuáles son como esas estructuras de organización bajo las cuales una sociedad va a funcionar, va a tomar sus decisiones y va idealmente a echar para adelante? ¿Y quiénes son los que componen esa sociedad? Los ciudadanos. Entonces, sin ciudadanos que tomen decisiones sobre el devenir de su sistema político, no hay democracia. Y la democracia no es nada más allá que un sistema político, un conjunto de normas para entender cómo funcionan las relaciones de poder dentro de una sociedad determinada. Es como conceptos primarios, sí, primarios para entender el funcionamiento de nuestra realidad. Sin ciudadanos no hay democracia y la democracia es un sistema político que rige a esos ciudadanos que toman decisiones en democracia. En ese orden de ideas, entonces, ¿consideras que la comunicación es una herramienta importante dentro del sistema? No, no es importante, es fundamental. Es de las más importantes, es sustancial, es absolutamente relevante, porque es la única forma de enviar mensajes. Es la única forma de o mantener el statu quo, mantener las cosas como están, o de generar cambios a futuro.
Sin comunicación no hay interacción humana. Y no me refiero solamente a comunicación verbal, es decir, comunicación física, comunicación de de muchas maneras diferentes que tú sabrás mucho mejor que yo cuáles son esas formas de comunicación. Pero el envío de mensajes, el ser receptor e interlocutor de mensajes con otras personas, es lo que genera que una sociedad funcione, que sepamos que no somos individuos individualizados, que vivimos en comunidad. No sé si por naturaleza o no, no me voy a meter hasta allá en ese debate, pero los seres humanos hoy vivimos en comunidad y es muy difícil para un ser humano eh, tener algún tipo de desarrollo dentro de su propia vida si no entra constantemente en interacción con otros sujetos. Entonces, la comunicación es de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos para lograr una cohesión social dentro de nuestros territorios, dentro de nuestras comunidades, formar comunidad, tener sentido de pertenencia con la gente que tenemos alrededor. Me parece que la comunicación es fundamental para la creación de ciudadanía, para la generación de costumbres, de culturas, herramientas fundamentales para que una ciudadanía se cree y se mantenga. ¿Consideras que los medios de comunicación son un espacio público donde el ciudadano tiene derecho a mostrarse y a ejercer los derechos que le confiere el ser ciudadano? Sí, pero también depende de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación privados que tienen cierta discrecionalidad para decidir qué cuentan y qué no. Y hay muchos medios que son parcializados y no muestran las opiniones de la ciudadanía en su conjunto. Sin embargo, la existencia de medios de comunicación, de redes de información, es fundamental para el buen desarrollo de la ciudadanía, porque toda ciudadanía es, no sé si decir mejor, pero se ejerce de una manera más eficiente cuando los ciudadanos están informados, cuando los ciudadanos tienen en su poder la mayor cantidad de información posible para tomar las mejores decisiones posibles para su sociedad. Entonces, yo sí creo que es muy importante el rol de los medios de comunicación. Es muy importante el rol de las personas que toman esas decisiones de qué contar dentro de los medios de comunicación. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó hace año y medio, 2 años, con Fox News por contar mentiras en las elecciones a Estados Unidos, que afecta el ejercicio democrático y el ejercicio de ciudadanía de los estadounidenses dentro de sus procesos electorales y democráticos. Entonces es muy importante el rol de los medios de comunicación, es muy importante el rol de la ciudadanía siendo crítica hacia los medios de comunicación y de tener redes de información cada vez más masivas, también con ciertos filtros para tratar de buscar que lo que se cuente sea la verdad, no verdades a medias como la posverdad, mucho menos mentiras puras. Entonces, yo sí creo que sin medios de comunicación es muy difícil que se logre una ciudadanía verdaderamente informada y ejercida de manera eficiente. ¿La ciudadanía comunicativa hace parte de la construcción del tejido social, entonces? Sí, yo en realidad dentro de mi devenir académico nunca le había puesto ese apellido a ciudadanía, o sea, nunca le había puesto el apellido de comunicativa. Entonces ese es un concepto nuevo, no, o sea, no me parece que sea un concepto muy acuñado, ni un concepto muy, que haya un consenso dentro de la academia de que es ese concepto, pero me parece muy importante empezarlo a acuñar. Me parece muy importante empezar a entender que la ciudadanía eh, se crea, se fundamenta, se origina también basada en redes de comunicación entre los que son o serán ciudadanos, dependiendo del momento histórico en el que se encuentren. Pero sí, creo que la comunicación es parte fundamental para la construcción de ciudadanía y me quedaré yo con ese concepto. La ciudadanía es ciudadanía en tanto es comunicativa. Gracias. Bueno, ¿conoces alguna estrategia de ciudadanía comunicativa? ¿Tienes idea? Te pongo un ejemplo. Digamos que en la gobernación de Cundinamarca, en la mesa de vejez, ellos lo que hacen es que hacen unas mesas de trabajo en donde le preguntan a los adultos mayores qué cosas quisieran hacer, qué necesitan, qué quieren, y a partir de eso generan los proyectos. Eso es una estrategia de ciudadanía comunicativa, es escuchar
lo que quieren ambos bandos y saber y generar propuestas. Sí, los consejos de juventud. En el 2021 se realizaron por primera vez las elecciones de consejeros nacionales de juventud, que no había habido nunca antes en Colombia, y es básicamente, digamos, la elección de una serie de jóvenes con, a pesar de que no tienen mucha capacidad administrativa, con la capacidad de visibilizar y ejercer control sobre políticas públicas en sus diferentes territorios en Colombia que estén enfocadas a el bienestar de la juventud en el país. Entonces, ¿por qué me parece que este es un ejemplo claro de ciudadanía comunicativa? Primero, es nuevo, entonces es novedoso como la ciudadanía comunicativa. Y segundo, creo que lo que se está dando es un espacio para que los jóvenes puedan comunicar sus intereses, sus estrategias para ser implementados en los espacios de política pública desde el Estado colombiano, y dar a entender ellos cómo perciben la realidad y cómo creen que eh, haya programas que deban generarse para mejorar el bienestar de los jóvenes en el país. Entonces creo que tener jóvenes que se reúnan y generen mensajes de qué es lo que la juventud sigue siendo ciudadanía, por supuesto, necesita y quiere para buscar un mejor desarrollo de su estilo de vida más adelante, me parece muy importante, me parece positivo y creo que es un ejemplo claro de ciudadanía comunicativa en ejercicio en Colombia. ¿Es el poder político un obstáculo para la comunicación democrática? No, para nada. Es necesario, de hecho, sin poder político no hay democracia. Sin gente que ejerza autoridad, no hay un Estado que funcione. Entonces, no, el poder político es fundamental, es necesario, tiene que existir. Sin poder político lo que seríamos una sociedad anárquica, sin normas, sin leyes, sin reglas para funcionar, sin entender cómo tratar al otro. Entonces, no, el poder político es fundamental. Sin ejercicios de poder es muy difícil que la comunicación genere cambios positivos, que la comunicación se encauce en algo de toma de decisiones positivas. ¿Crees que los medios alternativos de comunicación, en este caso serían redes sociales, YouTube, bueno, los canales que tú conozcas, crees que sirven o son útiles para la comunicación ciudadana y son escuchados? O sea, influyen en el resto de la población. Pregunta tiene dos partes y te la responderé en dos partes. Son importantes, son mecanismos válidos de comunicación, de generación de ciudadanía. Sí, absolutamente, porque son millones de personas los que tienen redes sociales y que se informan mediante las redes sociales. Se están creando ahora nuevos validadores de opinión en redes sociales. Entonces hay gente que en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, eh, o en Twitch o en TikTok, tienen más validez o más legitimidad para un sector de la ciudadanía que algunos presentadores de televisión, de noticias, de medios de comunicación tradicionales. Entonces, yo sí creo que son medios, herramientas, redes fundamentales para la generación de una ciudadanía informada, de una ciudadanía comunicativa. Y creo que influyen, no sé, yo creería que sí. Pero, por ejemplo, Twitter, yo tengo Twitter y estoy en Twitter todos los días y a veces digo que no debería entrar más porque es muy agobiante. Pero si no estoy mal, solamente el 4% de la población colombiana tiene Twitter. Entonces eso, en realidad, ¿qué cambios genera dentro de la forma de pensar de la sociedad como un conjunto? No lo sé. O sea, podrá generar cambios dentro de ese 4%, pero ese 4%, pues no es mucha gente. Digamos, no es mucha gente dentro de los 50 millones que tenemos en Colombia. Entonces, yo sí creo que genera, digamos, ciertos cambios de pensamiento en muchas, o sea, en millones de personas, pero como para decir que puede generar nuevas tendencias a la hora de formas de pensar o de hacia dónde se encausa una sociedad solamente mediante las redes sociales, no sé si tengan todavía ese poder en este país. Vale, muchas gracias. Bueno, esta pequeñita entrevista lo hago, pues, porque, bueno, con el sentido que
que quiero ver la comunicación más allá que los medios de comunicación como una cosa que sirve para, más como una estrategia que puede ser de ida y venida, transversal. Y quería entender bien cómo se relaciona con ciudadano. Y ciudadano es un término supremamente importante, cosa que no, pues, yo no sabía ni entendía. Y comunicación también es otro término que son muy lejanos, pero al mismo tiempo muy cercanos, porque pasa como ¿cómo se dice? Transdisciplinar. Interdisciplinar, sí, tal cual. Bueno, compañeros, a manera de cierre, después de esta pequeña entrevista hecha a Andrés Aristizábal, yo escribí unos pequeños comentarios a partir de todo este tema de ciudadanías comunicativas, ya que es un tema que da como para hablar es muy multidisciplinario. A manera de conclusión, escribí unos pequeños apartes. El concepto de comunicación, tanto como el de ciudadanía, van muy ligados en la actualidad. Ciertamente en su proceso de evaluación a través de la historia se han desviado por muchos caminos, pero gracias a todos ellos han podido llegar al estatus que ocupan hoy. El concepto de comunicación, tanto como el de ciudadanía, va muy ligado a la actualidad. Ciertamente en su proceso de evolución a través de la historia se han desviado por muchos caminos, pero gracias a todos ellos han podido llegar a un estatus que es el que ocupan hoy. El término de ciudadanías comunicativas es muy actual porque ya no estamos en la época en que solamente escuchamos, aprendemos y hacemos sin cuestionar. Ya no como nuestros papás que eran esas maquinitas que repetían como loros. En la actualidad, de acuerdo al desarrollo social y cultural, y personal, nos cuestionamos, no aceptamos sin racionamiento los contenidos, ni los conocimientos, ni las realidades que nos plantean. Esto hace que nosotros nos formulemos nuevas preguntas y respuestas que nos van a llevar a un mayor conocimiento o por lo menos a un tema nuevo que nos va a dar más bagaje del tema en el que estemos. Un claro ejemplo de comunicación nos lo dan los niños de hoy en día. Con solo escucharnos nos damos cuenta que son diferentes a los niños de ayer, lo que fueron nuestros padres. El niño de hoy ya no se queda callado, sino que formula preguntas y pregunta el porqué de las cosas, invita a la investigación. Advertimos que estos niños serán los adultos de mañana y se comunicarán cuando sean ciudadanos en la misma. Y esta es una muestra de una ciudadanía comunicativa muy sencilla, porque los pequeños aún son muy sinceros y no tienen bloqueos, ni paradigmas, ni prejuicios que tenemos pues nosotros los adultos. Pienso yo que este concepto de ciudadanía comunicativa no es definible en palabras, sino es más fácil de explicar llevándolo a la práctica, con un determinado grupo, ya sea en la escuela, en el trabajo o un grupo más definido. Es importante resaltar que los medios de comunicación o las formas de comunicarnos que tenemos tristemente están muy polarizadas y no debería ser así, pero así es y es una realidad que aunque contamos con los medios de comunicación comunitarios, estos no tienen tanto alcance. Entonces, todavía en ese aspecto estamos muy amarrados y a las personas les llega la información que solo las grandes empresas permiten, cosa que hace que esta ciudadanía comunicativa no se lleve a cabo de manera ideal. El acto ciudadano de comunicarse es la máxima manifestación de la libertad de expresión. He de aquí su importancia. Gracias, espero que nos veamos en otro podcast. Muchas gracias, Andrés. A ti, Angélica. Y un saludo a todos quienes nos escuchan. Espero que esto haya sido interesante para ellos. Chao.